Jesús se encuentra con este principal entre los judíos. En Juan capítulo 3, el hombre llamado Nicodemo, y le dice estas memorables, conocidas, solemnes y trascendentes palabras. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Los hombres necesitan vida. Los hombres necesitan nacer de nuevo. Porque desde el vientre y hasta que llegamos a este mundo, llegamos en una condición de muerte espiritual, perdidos en nuestros delitos y pecados, muertos en nuestros delitos y pecados. Y de eso es lo que nosotros vamos a tomar hoy día, este tiempo para hablar y para pensar y para meditar. Le quiero dar primeramente una breve reseña de 2 líneas, si es posible. Quiero resumir qué es lo que vamos a encontrar en el capítulo 5. Hoy día vamos a empezar primera de Juan capítulo 5 y después voy a resumir qué es lo que vamos a encontrar en los primeros 5 versículos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en el capítulo 5? Lo voy a decir, lo voy a repetir una vez para que lo podamos tener en claro. Este es el tema dominante. El Hijo de Dios ha venido. El Padre ha dado testimonio de eso. Quien nace de nuevo y cree en Él tiene vida eterna y conoce al verdadero Dios. Yo lo voy a repetir otra vez porque yo sé que quizás es mucho, pero esto es lo que resume estos versículos que nosotros vamos a tomar estas próximas semanas para estudiar. El capítulo 5, el tema dominante en este capítulo es el siguiente. El Hijo de Dios ha venido, el Padre ha dado testimonio de eso, y quien nace de nuevo y cree en Él tiene vida eterna y conoce al verdadero Dios. En las próximas semanas eso es lo que vamos a estar desarrollando. ¿Qué es lo que nosotros nos encontramos en estos primeros 5 versículos? Nos encontramos un tema que yo creo que siempre va a ser necesario enfatizarlo, presionarlo, explicarlo, hablarlo, exponerlo, sobre todo para que la iglesia tenga en claro qué significa ser un cristiano. Entiéndase el nuevo nacimiento. Hace unas 2-3 semanas lo dije, lo vuelvo a repetir. Nunca acepte, al menos aquí en su mente, nunca acepte la expresión soy un cristiano nacido de nuevo. Si usted es cristiano, nunca diga eso. Si usted es cristiano, usted debe decir soy cristiano. O si quiere decir yo he nacido de nuevo. Porque no se es cristiano si no se nace de nuevo. Y todo aquel que nace de nuevo es cristiano. Es como decir, yo soy un colombiano de Colombia. Usted no dice eso, ¿verdad? Soy un dominicano de la República Dominicana. Soy un peruano de Perú. Eso es una redundancia. Bien. Vamos a mirar en estos 5 versículos 2 efectos en la vida de los que nacen de nuevo. 2 efectos. 2 poderosos efectos de la regeneración. Así es como la Biblia llama a esto que nosotros tenemos aquí. ¿Cuáles son esos 2 efectos del nuevo nacimiento? La fe y vencer al mundo. 2 frutos que Juan nos dice aquí. Creer y vencer al mundo. El nuevo nacimiento es la vida que Dios infunde en el pecador por medio de su espíritu, por medio de la cual lo despierta a una nueva vida. Es la vida del Cristo
resucitado que recibimos es el nuevo corazón que Dios pone en el pecador después de haber removido el corazón de piedra. El corazón de piedra es una metáfora para describir la insensibilidad y la dureza y la incredulidad del corazón de alguien que no está en Cristo. Y dice, Él cambia ese corazón y pone un corazón de carne. Y la metáfora del corazón de carne es para acentuar la sensibilidad del corazón de alguien que ha nacido de nuevo. Es los ojos que han sido abiertos para poder ver a Cristo. Es el nuevo corazón, es la nueva vida, es la nueva naturaleza que recibe el pecador en el nuevo nacimiento. Eso es el nuevo nacimiento. Una nueva naturaleza ahora como habíamos dicho la semana pasada, con nuevos deseos, con nuevos afectos. Eso es el nuevo nacimiento. Y hoy día vamos a mirar al menos uno de esos frutos. Lo vamos a mirar del versículo 1 al 2. Y la semana que viene entonces nos enfocamos en el otro efecto del nuevo nacimiento, desde los versículos 3 hasta el 5. Yo le voy a pedir que usted mantenga su Biblia abierta, porque vamos a citar unos cuantos pasajes, en particular desde ese mismo capítulo o libro de Primera de Juan y otros textos más. Tengo como unos 6, 7 versos que me gustaría que lo podamos mirar juntos. Hoy día el sermón de hoy va a tratar en este efecto, el primer efecto. Creer en el Hijo de Dios, gracias mi hermano. Creer en el Hijo de Dios es fruto del nuevo nacimiento. Ese es el mensaje que voy a predicar hoy día. Pero quiero decir dos cosas antes de eso, porque eso es lo que nos obliga el texto. Hay dos cosas que quiero decir y no olvidamos, esto hemos venido repitiendo, capítulo 3 y 4 de este libro es un constante recordatorio del llamado a amarnos unos a otros, ¿verdad? Y si usted pensaba, bueno, por fin terminó el pastor de hablar de esto, pues tengo una buena noticia, sigue hablando Juan acerca de esto. Quiero decir dos cosas breves que yo quiero que usted mire para no pasar por alto lo que está escrito aquí en estos dos primeros versículos. Número 1, amar a los hijos de Dios es lo más lógico para un hijo de Dios. ¿De dónde yo tomo eso? Versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y dice, y todo aquel que ama al que engendró, es decir, todo aquel que ama a Dios, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, mis hermanos, si soy un hijo de Dios, lo más lógico es que yo ame a otro hijo de Dios. Amamos a los hermanos porque reconocemos que ellos también han nacido de Dios. Nosotros tenemos un Padre, quien es Padre de nuestros hermanos, y por eso los amamos. Ahora, yo quiero que usted note este primer versículo, que no está escrito como un mandato. Aquí no dice, los que han nacido de nuevo o han sido engendrados por el Padre, deben amar a los que han nacido de nuevo. Juan no escribe que los que han sido engendrados por el Padre tienen que amar a los que el Padre ha engendrado. Note lo que dice. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también a aquel que ha sido engendrado por él. Estas palabras no están expresadas como un mandamiento, sino como una verdad, como un hecho concreto. Esto está dicho como una descripción. Algo que es lógico, algo que se espera. Esto es normal, lo más sensato, lo más natural, lo más razonable para uno que ha nacido de Dios es que ame a los que son como Él, que ame a otros que han nacido de nuevo. Eso es lo primero. Lo segundo es que amar a los hijos de Dios no elimina la santidad. Usted dirá, pero
No veo en ninguna parte la palabra santidad. ¿Y de dónde sacamos eso? Vamos a leer esto. Si usted prestó atención al versículo 2, es medio raro el versículo 2, en inglés y en español. Note cómo lo dice. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Póngase a pensar en eso por un momento. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. No debería decir, en esto conocemos que amamos a Dios y amamos a los hijos de Dios. Uno diría, debería decir eso. O debería decir, sabemos que nuestro amor por Dios es verdadero cuando nosotros amamos a los hijos de Dios, pero esto lo dice al revés. Note cómo lo dice otra vez, versículo 2. En esto conocemos que amamos a Dios, a los hijos de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Qué es esto? ¿Por qué Él lo dice así? Y la respuesta sería que lo que tenemos aquí es que nunca debemos separar estas cosas. Amar a los hijos de Dios no está separado de la obediencia a Dios y del amor a Dios. Verdadero amor al hermano no elimina una vida de amor a Dios y obediencia a sus mandatos. En otras palabras, no puedo decir yo obedezco a Dios porque amo a mis hermanos, aunque mi vida esté marcada por la desobediencia. Para algunos lo más importante es que usted ame a las personas. Eso es lo más importante. Pero lo que sugieren con eso es que no importa si tú llevas una vida de pecado con tal que ames a la gente. Este pasaje nos guarda de esa mentira. La gente puede decir, no hay problema cómo vivas. Lo importante es el amor, pero Dios dice, importa que ames y que obedezcas los mandamientos del Señor. Esto casi nos sirve como una cláusula. Y no en letras pequeñitas, en letras grandes. No pienses que amar a los hermanos te da licencia para desobedecer a Dios. O no creamos que por amar a los hermanos no tengo que obedecer los mandamientos del Señor. No nos confundamos pensando que nuestro amor por los creyentes nos excusa y nos libra de vivir una vida de obediencia, de santidad y justicia. El verdadero amor fraternal está conectado a la pureza de vida. El amor entre hermanos no descarta la obediencia a los mandatos, no desecha la santidad. Quiero que me acompañe a Santiago capítulo 1. Note cómo lo dice. Aunque Santiago va a hablar de la justicia social, si se quiere, Santiago 1:27, algo muy parecido dice él. Fueron relevantes para el tiempo de Santiago, son relevantes para nosotros porque el clima de hoy día es, lo importante de una iglesia es que salga y haga justicia social y obras de caridad, sin importar la santidad de vida. Este pasaje nos guarda. La religión, ¿lo tiene? Versículo 27. La religión pura y sin mácula o sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esto: visitar a los huérfanos, número 1, número 2, y a las viudas en sus aflicciones. Y aquí, y guardarse sin mancha del mundo. Algunos van a pensar, lo más importante en tu vida para Dios es que tú ayudes a los pobres, el resto no importa. Mientras ayudes a los que están en necesidad, no importa cómo vivas. Santiago dice, sí importa mucho, guárdate del pecado, guárdate de mancharte del mundo. Una cosa no elimina la otra. Se prueba que tu religión es verdadera, dice Santiago. Se prueba que tu fe, tu cristianismo es verdadero cuando vives una vida de santidad y obediencia a los mandatos, incluido el mandato de ayudar al que está necesitado.
Eso es lo que nosotros tenemos en este pasaje. No puedes separar ambas cosas. Eso es lo que dice ahí. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, o que cumplimos eso cuando también amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Dios nunca le dirá a sus hijos: mira, no importa si tú no vives en santidad, con tal que ames a tus hermanos. Él no dice eso. Eso es una conclusión errónea. Eso sería ignorar estos pasajes. No importa que desobedezcas a los mandatos mientras ames a tus hermanos. Ese no es el caso. Bien, esas son las dos cosas que quería decir. Ahora vamos entonces. Creer en el Hijo de Dios es fruto del nuevo nacimiento. ¿De dónde sacamos eso? ¿De dónde sacamos eso? Leamos el versículo 1 y mantén tu Biblia abierta porque te voy a invitar a buscar 3 versículos más de ese mismo libro. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice ahí? Es nacido de Dios. Este verso es muy instructivo para nuestra comprensión de la relación que hay entre el nuevo nacimiento, que es una obra de Dios, y la fe, que es nuestra respuesta. Esto es una exposición de cómo se relaciona la regeneración y la fe en Cristo. Y lo que tenemos aquí lo podemos decir de esta manera: nacemos de nuevo para creer y no al revés. ¿Y por qué digo esto? Porque si usted presta atención a cómo se ha usado la expresión nacido de Dios y los frutos, usted va a notar algo. Vamos a mirar 3 pasajes. Primero de Juan 2:9. Primero. Lo que estoy tratando de aclarar es que el hombre no cree primero y después nace de nuevo. Lo que estoy tratando de explicar desde este pasaje, no. El hombre nace de nuevo por la obra de su espíritu, y porque nace de nuevo entonces cree. Y pasa simultáneamente. Mi argumento desde este pasaje es: creer es fruto del nuevo nacimiento. Primera de Juan 2:9. ¿Lo tiene? Note cómo lo dice. Si sabéis que Él es justo, ya hemos mirado estos versículos, sabed también que todo el que hace o practica justicia es ¿qué? Yo dije primera de Juan 2:9. Los escuché perdidos. De repente el que está perdido soy yo. Si sabéis que Él es justo, dice, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de sí, 2:29. Primera de Juan 2:29. ¿Ahora sí lo encontró? Ok. ¿Se distrajo? No, ok. Está aquí todavía. Mire lo que dice. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es ¿qué? Hace justicia es nacido de Él. Hace justicia es nacido de Él. Aquí no dice que si practicamos la justicia, nacemos de nuevo. ¿O lo dice así? No. En este verso la prueba de que alguien nació de nuevo, ¿cuál es? Que hace justicia. Los noto perdidos. ¿Está prestando atención con su Biblia? ¿Sí?
de acuerdo a este pasaje, hacer justicia es fruto de nacer de nuevo. Nacer de nuevo es primero y luego practicamos la justicia. Eso está claro ahí. Vayamos al capítulo 3, versículo 9. Y este sí es 3:9. ¿Lo encontró? Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí no dice, si dejamos de practicar el pecado, nacemos de nuevo. En este verso, la prueba de que alguien nació de nuevo, ¿cuál es? Dejar de pecar. Dejar el pecado es fruto de nacer de nuevo, o para decirlo, nacer de nuevo es primero y luego dejamos de practicar el pecado. La evidencia que hemos nacido de nuevo es que dejamos de practicar la inmundicia, el pecado. Y uno más, Primera de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7. ¿Lo tiene? Note cómo lo dice. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué dice? Aquí no dice, si amamos, nacemos de nuevo. En este verso, la prueba de alguien que nació de nuevo, ¿cuál es? Amar. Amar es fruto de nacer de nuevo. Nacer de nuevo es primero y luego amamos. ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí? ¿Podemos decir eso hasta ahora, desde este pasaje? No, yo quiero que usted lo mire. Yo no soy un autor inspirado, es Juan. Él es el que nos está diciendo eso. Y yo quiero que usted se convenza de esto, porque esto es lo que estamos encontrando aquí. En todo esto, la causa es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es primero y lo demás es un efecto. En todas estas instancias, nacer de nuevo es primero y luego lo demás. ¿Qué es lo demás? Practicar la justicia, dejar de practicar el pecado y amar. Todas esas cosas son frutos del nuevo nacimiento. Entonces, lo más natural es leer el capítulo 5, versículo 1, de la misma manera. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿es qué? Nacido de Dios. La prueba de que alguien nació de nuevo es que creyó. Aquí el creer y tener fe es fruto de haber nacido de nuevo. Nacer de nuevo es primero y luego creemos. Creímos porque nacimos de nuevo. O debería decir, creer es el primer efecto y fruto del nuevo nacimiento. Es el primer efecto y fruto del nuevo nacimiento. ¿Por qué creyó usted, cristiano? Porque Dios hizo una obra en usted por medio de su espíritu y le dio nueva vida, y usted abrió sus ojos y usted recibió la fe, porque la fe es un regalo de Dios. Y usted creyó en Cristo. Usted creyó que Cristo es el Hijo de Dios. Usted creyó cuando nació de nuevo. Usted confió en Cristo porque usted nació de nuevo. Pueden surgir varias preguntas, pero yo quiero que tú tomes este pasaje y tú lo lleves, agarres Primera de Juan 5 y tú lo lleves
a ese día en el que más o menos, digo más o menos porque no para todos es tan claro exactamente el día, el lugar y el momento en que ellos se convirtieron al Señor. Que tú tomes este pasaje y tú lo lleves allá y tú digas, sea que te convertiste a los 10 años, sea que te convertiste a los 15, a los 20, a los 25, sea que te convertiste hace 5 años, 10, 20 años, hace una semana, hace 2 meses, y tú lleves esta verdad y tú vayas. Y tú digas, ¿qué me pasó ese día? ¿Por qué hoy día tengo esto? Y la abro todos los días y vengo a un lugar a cantar y he dejado de mentir, he dejado de robar, he dejado de mirar cuestiones que no están bien. Ahora quiero caminar en santidad, ya no quiero mirar y hacer las cosas que hacía en mi trabajo. ¿Por qué ahora miro mi matrimonio con otra perspectiva? Está difícil el matrimonio, pero al menos tengo la voluntad de tratar a mi cónyuge de una manera diferente, a mis hijos. Ahora es un nuevo horizonte que se ha abierto. Algo pasó en mi vida. ¿Qué cosa fue? Es que yo creí, yo tomé la decisión de creer. Y ahí entonces usted empieza a entrar en conflicto con Juan. Porque Juan te dice, hey, bájale un cambio a eso. Sí creíste, es verdad, tú creíste. Pero la fe es un don que recibiste. Y creíste porque Dios, a esa gloriosa realidad de creer y convertirme, la antecede una gloriosa obra, trascendente obra del Dios Espíritu, por medio del cual nos da vida nueva, despertamos y creemos y abrazamos a Cristo y nos hemos tomado de Él y ya no queremos soltarlo. Lo que te pasó fue que naciste de nuevo, naciste de Dios y por eso no eres la misma persona. No eres un ángel, no eres un ángel, te falta y nos falta muchísimo. Si no, pregúntale a tu cónyuge. Pero no somos las mismas personas. Algo pasó en nosotros y Juan nos dice, tú naciste de nuevo. Tú naciste de nuevo. Y fue tan irresistible, tan real, que Cristo fue presentado delante de ti como lo más precioso, lo más seguro, lo más confiable, el tesoro más grande, y tú dijiste, yo quiero esto. Tu fe fue la respuesta. Tu conversión fue tu respuesta a la obra interior llamada el nuevo nacimiento. Esa es la relación que hay entre el nuevo nacimiento, tu conversión y la fe. Eres tú que te convertiste. Por eso el Señor llama al pueblo, convertíos, somos nosotros. Pero cuando tú veas a un pecador convertirse, a eso le antecede la obra de Dios aquí en el corazón, llamada la regeneración, el nuevo nacimiento. Creíste porque Dios hizo una obra en ti tan segura, tan eficaz, que tú pusiste tu confianza en Jesucristo para la salvación de tu alma y el perdón de tus pecados. Por eso eres cristiano, nada más y nada menos, por eso eres cristiano. No porque no es que desde chiquito yo iba a una iglesia, mi mamá, mi papá me llevaban y esto, no. Y gloria a Dios que hayas tenido padres que te hayan llevado a una iglesia y que te hayan mostrado a Cristo y enseñado a Cristo, pero eso no salva a nadie. Hay que nacer de nuevo, decía Jesús. You need to be born again. You need to be born again. Tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas nacer de nuevo. Alguien pudiera decir, pero somos nosotros llamados a creer. Sí, somos nosotros llamados a creer. A nosotros se nos llama a creer. Y es interesante el orden de esto, porque cuando usted lee el versículo o recita el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3, porque de tal manera amó que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él no se pierda, mas tenga.
¿Quién cree? Nosotros creemos. Nosotros creemos. Pero la fe con la que creemos no solamente es un don. La fe es la respuesta a lo que Él ha dicho en ese mismo capítulo, versículos anteriores. Antes de Juan 3:16 está Juan 3:1 al 3, donde dice: Señor, a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Si usted presta atención al versículo primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. Hay una relación estrecha entre el nuevo nacimiento y la fe. Versículo 4 del capítulo 5. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Le hago la pregunta a usted: ¿quién vence al mundo? El que es nacido de Dios. Pero note ahora lo que dice en el versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Le hago la pregunta. De acuerdo al versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? El que cree en el Hijo de Dios. Lo habla como si ambas cosas fuesen la misma realidad. ¿Cuál es la relación? La relación es la siguiente: que aunque el nuevo nacimiento es una obra de Dios, es el poder del Espíritu de Dios que nos da nueva vida y nos hace nacer de nuevo, el hombre todavía es responsable de creer o rechazar el Evangelio. El hombre todavía es llamado a creer. El hombre es llamado a poner su confianza. El hombre debe responder en fe y arrepentimiento, y si no lo hace, es responsable ante Dios. El mismo Señor que enseñó que nacer de nuevo es una obra de Dios, es el mismo que llamó a los hombres a creer. Marcos 1:15, Jesús dijo, las primeras palabras que registra Marco de la predicación de Jesús: arrepentíos y creed en el Evangelio. Juan 14:1, Jesús dijo: creéis en Dios, creed también en mí. Juan 6:37, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Se nos llama a creer, a venir a Él. Mateo 11, un típico pasaje conocido: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, yo no te echo fuera, yo te traigo descanso. Creed en mí, confía en mí. Por eso cuando el Señor dice es necesario nacer de nuevo, nos está diciendo nuestra mayor necesidad para que al escuchar nosotros pidamos a Dios: dame eso que tú me pides, Señor. Dame eso que yo necesito. Eso era lo que decía Agustín. Dame nueva vida. Él nos dice, tenemos que nacer de nuevo para que nosotros oremos: sálvame, dame un nuevo corazón. Hazme nacer de nuevo. Ayúdame a confiar, ayúdame a creer en ti. Cambia este duro corazón, remueve este corazón incrédulo. Eso es el nuevo nacimiento. Creíste porque Dios te dio la fe y te dio una nueva naturaleza para creer. Y se te llama a ti a creer en Cristo, a confiar en Cristo, a poner tu confianza en Cristo, a abrazar a Cristo, a recibir a Cristo, a poner los ojos de tu alma en Cristo para el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Yo quisiera cerrar esto mencionando el instrumento del nuevo nacimiento. Dos pasajes: Santiago 1:18 y después Primera de Pedro 1:23. Santiago 1:18. Versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer. En inglés lo dice, of his own will he brought us forth. Por la palabra de verdad.
Nos hizo renacer por la palabra de verdad. Queriendo decir, el Espíritu es verdad, Él es el que hace nacer, pero usando el instrumento de la palabra. Usando el instrumento de la palabra. Rapidito, Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo, ¿cuál es la palabra que dice ahí? Renacidos, being born again. En inglés, being born again. Siendo renacidos, no de simiente o de semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo que Pedro nos dice es lo mismo que dice Santiago. Es Dios Espíritu que le dio vida nueva en el año 99 a ya no digo junio. El otro día encontré un documento en casa, una foto en mi casa, algo que yo había escrito, y yo tenía la impresión que el Señor me había salvado en junio de 1999. Y yo encontré un texto que yo escribí en mayo del 99 y hablando como si fuese un cristiano. Ahora, usted puede hablar como cristiano, escribir como cristiano y no ser cristiano. Pero no tenía eso cuadrado y dije, wow, yo había pensado que el Señor me había salvado en junio, pero parece que fue un poco antes de mayo, porque en mayo ya estaba hablando como un cristiano o escribiendo como un cristiano. Le escribí algo a mi esposa, pero tenía sabor bíblico. ¿Verdad, mi amor? El Señor agarró y tomó a este muerto Gerson Morey en sus delitos y pecados. Esa era antes de Cristo mi mayor identidad. Un pecador. Enemigo de Dios, muerto en mis delitos y pecados. Vino el Espíritu y tomó el instrumento de su palabra predicada por Oscar Delgado, por la doctora Miriam Lamus, con la que trabajé, una doctora colombiana, por Eddie Ferreira, un doctor dominicano por el que trabajé también estando en Nueva York. Dios Espíritu tomó la palabra predicada, por eso la palabra nunca vuelve vacía, mis hermanos. Y Él me hizo nacer de nuevo por esa palabra. El instrumento de su palabra. El instrumento de su palabra. Por eso quiero terminar con esta aplicación. Si tú dices, ¿sabes qué? Yo no estoy seguro que soy cristiano. Yo no estoy seguro que eso, lo que tú dices o lo que mi familia o que algunos cristianos dicen, yo no sé si eso me ha pasado. Yo quiero decirte que si ese es tu caso y eso es cierto, tú estás muerto en tus delitos y pecados. Y que fuera de Dios para ti no hay esperanza. Si te mueres en ese estado, te perderás por la eternidad. Dios te llama a creer, a confiar, a descansar. Y si tú has entendido esto, si tú has entendido y has escuchado la palabra de Dios, hay dos cosas urgentes para ti. Número uno, pídele a Dios, sálvame Dios, dame un nuevo corazón, dame nueva vida, no me dejes en este estado, yo necesito que tú tengas misericordia de mí. Es la oración más importante que vas a hacer. Es la petición más importante. No hay nada más importante. Si tú no estás en Cristo, tú estás viviendo una mentira. Y si te mueres en ese estado, te perderás por siempre. Y si tú has evitado el sufrimiento físico, no hay nada más terrible que el sufrimiento eterno, separado de Dios. Pero hay esperanza. Hay esperanza porque Dios hace nacer de nuevo a los pecadores. Pídele a Dios que te salve. Y si tú sientes que Él no te responde todavía, tienes que estar metido aquí.
Lee. Lee todos los días. Ábrela una y otra vez, porque Dios hace renacer por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ábrela por la mañana, ábrela por la tarde, ábrela por la noche. Y no importa si hay cosas que todavía no entiendas completamente, enfócate en las que sí entiendes y dile a Dios: Señor, ayúdame a creer en esto. Léela, medítala, recítala, escúchala. No dejes de venir a la iglesia. Siéntate con papá y mamá o con alguien que sea cristiano en tu familia y tengan devociones. Léelo, porque Dios un día te puede dar nueva vida por medio de su palabra. Y a los creyentes, continúa predicando. Continúa predicando. Dios no te va a pedir a ti cuántas almas tú ganaste, porque eso no depende de ti. Te va a pedir cuenta de cuántas almas le predicaste, pero no salvaste, porque tú no tienes poder para salvar. Pero lleva la palabra, habla la palabra, predica la palabra, porque los hombres nacen de nuevo cuando la escuchan y cuando creen. Y si tienes familiares que no son cristianos, no dejes de traerlos, no dejes de traerlos. Tráelos. Abre en tu casa la palabra. Abre en tu casa la palabra. Léesela, repítela, cántala, compártela. Papá, si tienes hijos que tú sospechas que no están en Cristo, no te engañes. Tú tienes que traerlos. Tú tienes que traerlos. Tú tienes que llevarlos a su grupo. Oh, es que mi hijo no quiere, no lo quiero traer. ¿Qué edad tiene? 12 años. Ejerza su autoridad. Nicole siempre nos cuenta, Mari Carmen la llevaba, tenía 13, 14 años. Y iba a mi casa, al grupo que había en mi casa, y ella no quería estar ahí. Le caíamos mal. No quiero estar aquí, decía. Y Mari Carmen, usted va a bajar del carro y va a entrar allá. Y yo vengo en 2 horas. 2 horas, sí, en 2 horas. Y ahí le damos. El Señor la salvó, un servicio. No te rindas con eso. No te rindas con eso. Y no digas hasta que cumplas 18 años. No, hay esta sensación de que cuando un joven cumple 18 años, algo mágico pasa. Y como que eran perezosos, irresponsables y recontras inmaduros, y cuando cumplen 18 se van a volver diligentes, responsables y muy maduros. Eso es mentira. No hay nada mágico que pasa en la noche de cuando tienen 17 años, 365 días y al siguiente 18 años. No, hasta que estén en tu casa, usted lo trae para acá. Esa es la condición de vivir aquí en la casa. ¿Por qué? Porque usted necesita nacer de nuevo. Y yo no tengo poder para hacerlo nacer de nuevo, no tengo dinero para eso, no tengo autoridad, pero Dios sí, y lo hace por medio de su palabra. Usted va a ir a la iglesia todos los domingos. Y a mi grupo, usted va a ir conmigo y vamos a leer la Biblia todos juntos. Ponme cara de lo que tú quieras. Cuando Dios va a salvar a alguien, usted puede tener cara de lo que sea, pero Dios salva. Abra la Biblia, tenga devociones, ore con sus hijos, ore con su familia. Dios hace nacer de nuevo a pecadores, mis hermanos. Amén, mis hermanos. Vamos a orar.